gracias a Dios, amén, por estar en este lugar, amén. Quiero que nos ubiquemos en Marcos 10:46. Leemos la palabra de Dios bajo la guianza del Espíritu Santo, amén. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Como título tiene esta enseñanza, la capa no es lo único que tienes, es lo que te detiene. Amén. Vamos. La capa no es lo único que tienes, es lo que te detiene. Hasta combina, ¿verdad? Bueno, vamos a estar desarrollando el significado de capa. Capa o manto. Dice que es una prenda exterior más grande y holgada, que se usaba sobre la túnica para abrigarse durante el día o como manto por la noche. Amén. Era una prenda, ¿verdad? Holgada, que se usaba como un abrigo, ¿verdad? Durante el día o como manta por la noche para cubrirse del frío, ¿verdad? Lo usaban en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero ¿qué podemos ver en este relato de Bartimeo, ¿verdad? Cuando recibe la vista, ¿verdad? Podemos ver que este hombre, ¿verdad? Pude analizar 3 puntos importantes que nos enseña este relato, ¿verdad? Que este hombre accionó y colocó por obra. Amén. Y está la confianza, ¿verdad? Porque él tuvo confianza al levantarse, ¿verdad? Al levantarse con solamente oír, ¿verdad? Porque era ciego, no podía ver lo que Jesús hacía, ¿verdad? Con sus ojos. Él solamente oía y escuchó, ¿verdad? Que venía Jesús, que era Jesús el que estaba pasando por ahí, que era Jesús el Nazareno. Y él se levantó, ¿verdad? Y tuvo esa confianza, ¿verdad? Para creer, o sea, creyó. Y confió que Jesús iba a cambiar su historia. Clamó a Jesús aún mucho más cuando la gente le decía, mucha gente el que estaba por ahí le decía, lo reprendía, ¿verdad? Para que callase. ¿Por qué será que lo reprendían, verdad? Porque había una identidad en él, ¿verdad? Que era como un distintivo, esa capa lo identificaba a él como mendigo, ¿verdad? Como mendigo, como ciego, ¿verdad? O sea, como una persona que estaba necesitada, ¿verdad? Entonces, por eso la gente lo veía como a menos, ¿verdad? ¿No?
que se callara. Era Jesús el que iba pasando por ahí, no le iba a prestar atención. Pero él no se calló, ¿verdad? Él no guardó silencio porque otras personas le dijesen que se callara. Él aún más duro decía, Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? O sea, fue como que es una confianza que no lo iba a detener nadie, ¿verdad? Aunque la gente le decía que se callara, él aún continuaba hablando, ¿verdad? Diciéndole al Señor, porque él tenía esa confianza de que él lo iba a escuchar, de que él en algún momento iba a voltear su mirada a él, ¿verdad? Entonces, esa confianza que él tuvo es de gran ejemplo para nuestras vidas, amén. Porque a veces el enemigo quiere callarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabe que si nosotros seguimos, hay una victoria, ¿verdad? Hay una victoria, hay una respuesta. Entonces él quiere callarnos. ¿Cómo nos calla? Por problemas, por circunstancias, ¿verdad? Que quizás pasemos una u otra, ¿verdad? Entonces él busca la manera para hacernos callar. A este hombre lo quisieron hacer callar de una manera que le dijeron, lo reprendieron, ¿verdad? Cállate, no tienes autoridad. Esa capa lo representaba como un mendigo, como un ciego, ¿verdad? Que era un necesitado, ¿verdad? Pero para Dios no lo era así, ¿verdad? Era una identidad que otros le estaban imponiendo a él. Mas él no, o sea, yo lo veo como que él no quería esa identidad. Porque si él la hubiese querido, él se hubiese cohibido, ¿verdad? Porque la gente le estaba diciendo que se callara y él hubiese hecho caso a lo que la gente le estaba diciendo. Y él no lo hizo. Él siguió clamando a Dios. Amén. Vamos a ubicarnos en Proverbios 3:5. Amén. Dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Él puso su confianza en Jesús, ¿verdad? O sea, él se enfocó solamente en Jesús. Él no se enfocó en su alrededor. Él no se enfocó en lo que le estaban diciendo que se callasen. Él se enfocó solamente en Jesús, en que Él estaba ahí. Que Jesús estaba ahí y que Jesús podía hacer algo por él. Que Jesús podía cambiar su historia, ¿verdad? O sea, él confió en Jesús porque él creyó que él podía enderezar su camino. O sea, que él podía hacer de él alguien mejor, que él quería formar parte de su entorno, del entorno de Cristo Jesús. Amén. Y no quería ser lo que la sociedad decía de él, ¿verdad? Entonces él tuvo esa confianza que lo ayudó. Amén. Que lo ayudó a acercarse a Jesús, porque la confianza produce un acercamiento, ¿verdad? Esta capa que él tenía lo identificaba, ¿verdad? Pero Jesús poseía un manto, ¿verdad? Que le daba esa autoridad, ¿verdad? Porque ya Jesús, o sea, era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que hacía milagros, ¿verdad? Y era un manto lleno de poder, de unción para transformar y para cambiar, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y el otro punto fue una decisión, ¿verdad? Él decidió, ¿verdad? Él decidió no oír a esas personas que le decían que se callase para que él se quedara ahí y no siguiera clamando. Amén. Él decidió, ¿verdad? Él decidió, ¿verdad? Acudir al llamado de Jesús. Cuando Jesús le manda a decir, lo manda a llamar, ¿verdad? Él decide ir, ¿verdad? O sea, él tuvo un control de su vida, ¿verdad? Para decidir ir.
aunque muchas personas no querían, ¿verdad?, que él siguiera clamando, que él siguiera hablando, él siguió. Amén. Él tuvo esa decisión y esa determinación. Amén. Vamos a leer Deuteronomio 30, 19 al 20. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Este hombre, ¿verdad?, no decidió estar en maldición, no decidió estar en señalamientos de otros, ¿verdad? Este hombre decidió, ¿verdad?, y escogió a Jesús. Él no escogió lo que estaba a su alrededor, él no escogió esa identidad que otros le estaban dando, esa identidad de mendigo, esa identidad de indiscapacitado, ¿verdad?, porque era ciego. Él no la escogió, él decidió escoger la bendición. Amén. Porque Dios dice en su palabra que Él nos da un poder para escoger, ¿verdad? Él dice, está la bendición, está la vida, está la muerte, ¿verdad? La bendición y la maldición. Él no las coloca ahí, pero Él nos da, Él como buen Padre, ¿verdad?, misericordioso y bueno y grande, o sea que Él siempre en su palabra nos enseña y nos aconseja, nos dice, pero escoge la vida, escoge la vida. Yo te lo estoy diciendo, tu Padre. Si yo te lo estoy diciendo es porque te va a ir bien cuando escojas la vida, cuando escojas la bendición y apartes de ti la maldición, ¿verdad? O sea, Él nos dice, escoge la vida. Él nos dice que hay una maldición y hay una bendición, pero Él nos sugiere es que escojamos la vida. Y si Él no lo está diciendo, ¿verdad?, ¿por qué no obedecerlo? ¿Por qué no escoger la bendición, ¿verdad? Es poderoso, ¿verdad? Porque si escogemos la bendición podemos ver lo que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestras familias. Si escogemos servirle, si escogemos honrarle, si escogemos hacer su voluntad, apartarnos del mal, apartarnos de la maldición, ¿verdad? Y entrar en la bendición. Amén, de Dios, que Él tiene para cada uno de nosotros. O sea, es una decisión que este hombre escogió la vida. Y no solamente escogió, sino que también es otro punto, ¿verdad? Renunció. Amén. Porque él tuvo confianza, decidió seguir a Jesús y renunció, ¿verdad? O sea, no solamente escuchó la voz de Jesús, no solamente decidió seguir a Jesús, sino que renunció, ¿verdad? Él decidió cuando renuncia, ¿verdad?, que esa capa lo identificaba, ¿verdad?, como esa situación que él tenía de mendigo. Él a lo que decide renunciar, suelta esa identidad que otros le estaban imponiendo. Amén. Él renuncia a lo que él pensaba que era lo único que tenía. Amén. ¿Por qué? Porque yo coloqué este título, ¿verdad? Porque en ese momento de que él se encontraba en esa situación, quizás eso era lo único que él tenía, esa capa. Él se cubría, ¿verdad?
quizás del frío, ¿verdad? Era su única como pertenencia, era lo único que tenía, según él, de valor, ¿verdad? En ese momento de indigencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con eso que era lo único que él tenía? Que lo identificaba a él, que otra persona en esos tiempos, ¿verdad? O sea, la vestimenta lo identificaba a él como persona, lo que era como su distintivo, ¿verdad? Que lo identificaba a él como mendigo, como ciego, ¿verdad? Entonces, eso era lo único que él tenía en ese momento, ¿verdad? Y él, sin saber lo que Jesús iba a hacer con él, o sea, sin saber que Jesús le iba a prestar atención, o sea, por eso es la confianza, ¿verdad? Él tuvo confianza porque él no sabía si, o sea, él estaba, lo que pasara, o sea, que Jesús lo llamó y antes que él fuese a Jesús, él ya se despojó de esa capa, ¿verdad? Aún él no sabía si Jesús lo iba a sanar, ¿verdad? Pero él la decidió dejar allí en ese momento porque él no quería ya ser identificado de esa manera. Amén. Él decidió soltarla. Amén. Y esto me trae a memoria, ¿verdad? Nosotras, la pastora y yo, nos gusta ver muchos los videos que hacen rescate de las personas que están en las calles, que son indigentes, que están en una situación terrible, ¿verdad? Y seguimos a una persona que hace rescate. Y hubo un caso que, Dios mío, fue... Este indigente le decían el cuervo. Y llegó la persona a rescatarlo. Y estaba la persona ofreciéndole la ayuda, diciéndole, te voy a sacar de esta situación, una situación terrible, terrible, 3 pantalones puestos, terrible, terrible, sucio, una situación de indigencia terrible. Y él decía, era una persona como muy sumisa, llevada, así decía, bien, bien, sí. Él se decía que sí, iba a aceptar la ayuda. Pero él tenía al lado un saco con cosas que para nosotros no sirven, son cosas sucias, cosas que no tienen valor, ¿verdad? Cosas que no necesitaba. En ese momento, en esa situación, quizás él sí las necesitaba. Quizás en esa situación, para él sí tenían valor, ¿verdad? Porque estaba en un estado de indigencia, no tenía más nada y era lo único que tenía. Pero ese indigente, ¿verdad? El hombre que lo estaba rescatando le dice, él cuando se va a montar al carro, agarra el saco y se lo quiere llevar. Y él le dice, el que está rescatando le dice, eso no lo vas a necesitar, déjalo, eso ya no sirve, eso es basura, suéltalo. No, y él decía, no, yo voy, pero esto no. Él decía, entonces me quedo. O sea, no quería soltar eso que no iba a necesitar, que ya era basura, ¿verdad? Pero quizás él no entendía, él no sabía que iba a tener nuevo, que le iban a dar ropa nueva, que iba a ser cambiado físicamente, interiormente, ¿verdad? Él quizás en ese momento no lo entendía porque estaba en una situación crítica, estaba en una situación terrible, ¿verdad? Que él como que estaba reaccionando, ¿verdad? Que estaba como que todavía no sabía quizás que era sentirse limpio, que era sentirse bien, ¿verdad? Entonces, él no quería soltarlo, ¿verdad? Y a veces eso pasa con nosotros, ¿verdad? Tenemos a Cristo que nos está ofreciendo una mejor vida. Tenemos a Cristo que va a cambiar nuestra situación, ¿verdad? Solo tenemos que tener esto que tuvo este hombre, esa confianza, esa decisión y esa renuncia de soltarlo, ¿verdad? Para ver lo nuevo, para ver lo que, si quizás nunca lo habíamos experimentado, lo vamos a experimentar con Cristo Jesús, ¿verdad? Este hombre quizás no sabía qué iba a pasar con él, pero él sabía que algo bueno iba a pasar. Él sabía que algo bueno iba a tener
si Jesús lo sanaba, ¿verdad? Y yo creo que él con solo Jesús le dijo, ven, te llamo. Ya él recibió el milagro porque para él no fue difícil soltarlo. Para él no fue difícil soltar esa capa que aunque le servía en esa situación, él la decidió dejar porque él creyó de que algo nuevo iba a recibir. Amén, de que algo nuevo iba a llegar a su vida, de que iba a formar parte de una nueva historia, de que iba a formar parte de Cristo Jesús. Amén. Él decidió también seguir a Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Dice que siguió con él. Amén. Y él renunció. Amén. Y a la final este hombre, creo que casi obligado, soltó lo que no le iba a funcionar, ¿verdad? Porque le iba a traer atraso. Si él no decidía soltar eso, y él iba con ese saco, ¿verdad? Allá a la fundación donde lo iban a llevar, ¿verdad? Él iba con ese saco de suciedad, y cuando estuviera limpio, bien arreglado, que lo iban a bañar, ¿verdad? Como hace Cristo Jesús con nosotros, ¿verdad? Estamos sucios y Él nos lava con su sangre, nos limpia. Pero si nosotros queremos traer con nosotros ese peso del pasado, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con nosotros? No vamos a tener una completa paz, ¿verdad? No vamos a tener una completa seguridad, ¿verdad? No vamos a tener una completa confianza en Cristo. ¿Por qué? Porque siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí, vamos a estar mirando, quizás, vamos a decirlo así, ese saco ahí de suciedad, vamos a mirar, ¿verdad? Que necesitamos como... Ajá. Sí. Uh-huh. Así es, amén. O sea, es la oportunidad, como dice la hermana, esa es la oportunidad, ¿verdad? Él insistió porque, es verdad, quizás esa era la única oportunidad y a él no le importó que le dijeran que se callara. Él siguió, amén, él siguió adelante y a veces eso es lo que él nos quiere detener a nosotros, ¿verdad? Aún como pueblos de Dios, ¿verdad? Que hay una bendición, ¿verdad? Pero siempre se presenta algo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que hay una victoria. Amén. Que si callamos, esa victoria no se va a dar a manifiesto, ¿verdad? Ahora, si nosotros seguimos, Dios va a atender nuestro llamado. Dios va a ver el esfuerzo que hicimos, de que tuvimos confianza, decidimos, renunciamos, ¿verdad? Y no hay un pasado, ¿verdad? Que carguemos, ¿verdad? O sea, ya sí tenemos un pasado, todos tenemos un pasado, pero debemos de entregárselo a Cristo, ¿verdad? No cargar con ese peso, no cargar con eso, porque a Bartimeo lo identificaba, ¿verdad? Esa capa como mendigo, como a nosotros nos tiene que identificar es Cristo Jesús, ¿verdad? En manifiesto en nosotros. ¿Cómo? Enseñando la palabra de Dios, dando ejemplo, ¿verdad? De que somos hijos de Dios, ¿verdad? Eso nos va a identificar a nosotros como cristianos, amén. No como una persona que siempre anda triste, porque si nosotros como cristianos vamos a andar triste, ¿qué nos va a identificar a nosotros? Tristeza, ¿verdad? Esa persona va a decir, no, pero ella siempre anda triste. ¿Por qué? Porque hay como esa capa en nosotros de tristeza, de decepción, ¿verdad? Si nosotros tenemos falta de perdón, ¿qué nos va a identificar? No, si ella no ha perdonado a tal persona, ellos no se hablan, nos va a identificar, ¿verdad? Como persona. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de renunciar, ¿verdad? Bartimeo lo identificaba, esa capa, ¿verdad? Y él no quiso tenerla más, él la soltó. Amén. Amén, el miedo también, pero dice la palabra de Dios, amén, en Josué 1:9, mira que te mando
que te esfuerces y seas valiente. Amén. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Quizás tenemos una capa de miedo, amén, que nos identifica como temerosos, ¿verdad? El miedo no es bueno, amén, porque el miedo paraliza, el miedo detiene, el miedo no hace que avancemos, el miedo no hace que busquemos lo nuevo de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Eso hace el miedo, nos detiene, amén, porque Él siempre quiere algo bueno para nosotros. Si este hombre hubiese sentido miedo de esas personas que los reprendían, ¿qué hubiese pasado? Lo hubiese paralizado, ¿verdad? No hubiese, quizás Jesús no lo hubiese escuchado, ¿verdad? Él no tuvo miedo, ¿verdad? Él siguió adelante. La incredulidad, amén, puede ser también una capa, amén, que detiene muchas cosas en nuestras vidas, la bendición de Dios, el creer, ¿verdad? Que el creer que Él va a hacer algo con nosotros, el creer que Dios puede sanarnos, el creer que Dios tiene un plan, un propósito, que nos fuimos creados para estar sentados ahí. No, tenemos un propósito, tenemos un plan, un diseño, somos atalayas para anunciar el evangelio, amén, somos servidores de Cristo Jesús, amén, en todo tiempo, amén, para anunciar las buenas nuevas de salvación a esas personas que están quizás afligidas, sin una esperanza, ¿verdad? Nosotros somos esa luz que podemos impartir a otras personas, amén, porque Dios nos dio luz para nosotros también ser portadores de luz, amén. Amén. Santiago 1:9 nos dice. Vamos a ubicarnos en Santiago 1:9. Perdón, 1:6. Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Debemos de tener fe, amén, no dudando, amén, no dudando en lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros, no dudando de que Dios tiene una solución, de que Dios siempre está ahí para socorrernos. Amén. La palabra de Dios dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde va a venir nuestro socorro? De Jehová. Amén. Que hizo los cielos y la tierra. Y Él no se adormecerá. Amén. Él está ahí esperando que nosotros solo creamos. Amén. Que nosotros solo creamos de esa palabra. Amén. De que Él va a obrar en nuestras vidas. Amén. Para bien, porque dice la palabra de Dios que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para un futuro próspero. Amén. Él tiene pensamientos, más altos son sus pensamientos que los nuestros. Amén. O sea, lo que nosotros apenas creemos que Él va a hacer con nosotros, para Dios es mucho más que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Amén, lo que Dios va a hacer. Solo que tenemos que creer, ¿verdad? Solamente Dios nos pide creer, ¿verdad? Creer y esperar en lo que Dios va a hacer, de que Dios tiene algo para nuestras vidas, para nuestra familia. Amén. Perdón. Amén. A veces tenemos esa capa de falta de perdón. Amén. Que como ya dije, ¿verdad? Que nos identifica, ¿verdad? Como, no ha perdonado, no, esa persona, Dios mío, no perdona, es cristiano y todavía no ha perdonado, ¿verdad? Nosotros debemos de demostrar que tenemos a Cristo Jesús cuando perdonamos, amén, cuando soltamos, amén, eso que nos cuesta, cuando soltamos eso que nos abriga, ¿verdad? Porque a este hombre eso era lo que lo abrigaba, ¿verdad? A veces cuando no perdonamos sentimos, no, yo estoy mejor así porque ni siquiera le hablo, no lo miro, no lo trato. Yo estoy bien así, ¿verdad? Está cómodo con esa situación. Pero Dios no quiere eso, amén. Dios quiere que soltemos, porque si en ese momento creemos que estamos cómodos, más cómodos vamos a estar siendo libres, amén, de esa atadura
que es la falta de perdón. Amén. Dice Efesios 4:32. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Esa capa de Bartimeo, amén, es un símbolo de renuncia a todas esas cosas que nos atan a una vida sin propósito, a una vida llena de vicios, de actitudes que Dios no bendice, a miedos, incredulidad y falta de perdón. Amén. Y muchas otras cosas más que nosotros sabemos, ¿verdad? Que quizás que nosotros sabemos y que Dios también lo sabe, ¿verdad? Que debemos de soltar, ¿verdad? Que debemos de soltar para que podamos avanzar y crecer en Cristo Jesús. Amén. Eso que nos ha estado deteniendo durante tanto tiempo, amén, que no nos deja avanzar, que cuando decimos que vamos a hacer una cosa, se presenta una y mil obstáculos. Amén. Nosotros debemos de soltar eso y seguir, avanzar. Amén. Como el día del evento, ¿verdad? Fue como un obstáculo, ¿verdad? Un tiempo, la electricidad. Nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Que esto, o sea, lo he visto como ejemplo en esta congregación, ¿verdad? Que no nos detenemos porque viene un tiempecito de lluvia, porque viene una tempestad, ¿verdad? No, sigue la obra, ¿verdad? Sigue la obra y Dios respalda, amén. Dios respalda porque siempre vemos el respaldo de Dios, amén. Aunque esté la adversidad, buscamos la solución, buscamos la manera, pero hay victoria en Cristo Jesús. El enemigo se levanta como río, pero siempre, siempre Jehová levanta bandera de victoria. Amén. A favor de los que se esfuerzan, a favor de los que deciden, a favor de los que renuncian. Amén. A cada obstáculo, ¿verdad? Nosotros ese día el pueblo de Dios renunció a ese obstáculo que se quiso presentar, ¿verdad? La electricidad, la lluvia, ¿verdad? Si no hubiésemos dicho, no, suspendemos la actividad, se pierde la bendición de muchas mujeres que ya estaban listas, ¿verdad? De muchas mujeres que ya habían soltado esa capa de obstáculo que se le había presentado en el camino, de esas luchas que no sabemos que había presentado en ese día, en ese momento, para estar en este lugar. Y si nosotros hubiésemos dicho, no hay actividad, ¿qué hubiese pasado con la bendición que iban a recibir esas mujeres, verdad? Entonces Dios, ¿verdad? Es un Dios bueno, maravilloso, que siempre da la victoria. Amén. Y que siempre respalda al pueblo de Dios que se esfuerza, que es valiente. Amén. Durante todas las circunstancias. Amén. Conociendo Dios cada una de las circunstancias que presentaron esas mujeres que no pudieron venir. Amén. Y quizás salud, pero en su corazón estaba en venir, amén. En su corazón estaba en venir y Dios igualmente envía su bendición, amén. Porque quizás no fue porque no quisieron, porque no quisieron estar en este lugar, no, sino que porque de verdad hubo una situación que Dios entiende, amén, y que es entre esa persona y Dios, amén. Eso también queda de parte de Dios y la persona, amén. Dios es bueno y maravilloso, amén. Y Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas, solo queda de nuestra parte, amén, decidir, confiar, decidir y renunciar, amén. Renunciar a todo eso que quiere apartarnos, y no dejarnos avanzar, amén, en su camino. Porque a veces confiamos y decidimos, pero nos falta una, que es renunciar a muchas cosas, amén. Que por medio de su palabra, en su palabra está el manual, amén. Está eso que nos impulsa a nosotros a soltar, amén, a soltar todo eso que quiere detenernos en el caminar, en el avanzar con Cristo Jesús. Amén. Por eso es importante que
leamos la palabra de Dios, amén, porque aunque nosotros no tengamos la fuerza ni la solución, porque no es con nuestra fuerza, amén, no es con nuestra fuerza que podemos soltar todo esto, amén, porque este hombre lo hizo con Jesús, o sea, Jesús estaba ahí y él recibió el milagro, amén, de una vez decidir soltar eso, amén. Bueno, nosotros también, a través de la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, confiando en que Él es el que nos va a dar la solución, ¿verdad? Para cualquier situación, para cualquier problema y sobre todo, no conformarnos, amén. Nunca conformarnos con las situaciones que pasamos, nunca adaptarnos a las situaciones que vivimos, amén. Porque si este hombre se hubiese adaptado a la situación, hubiese adaptado esa identidad que otros le imponían, no hubiese nunca conocido a Jesús, no hubiese nunca decidido, amén, cambiar esa vida. Él decidió, amén. Así nosotros también debemos decidir y nunca adaptarnos, amén, a la situación mala que nosotros podamos estar pasando, amén. Siempre buscar la manera en Dios, buscar de Él, decirle que nos ayude, tenemos esta situación, este problema, no quiero estar así, Señor, tú lo sabes, tú lo conoces, ser sinceros con Dios, amén, porque todos tenemos situaciones difíciles, amén, pero cuando somos sinceros con Dios, cuando le decimos a Dios, Señor, yo quiero salir de esta situación, yo no quiero siempre estar así, yo no quiero que cuando voy a decir algo, Señor, o voy a hacer algo, siempre viene este problema, yo renuncio a eso, yo renuncio, Señor, a lo que me detiene trabajar en tu obra, amén. Nosotros también debemos no solamente dejárselo a Dios, decirle Señor y no hacer nada, ¿verdad? Nosotros debemos de accionar, ¿verdad? Nosotros debemos de decidir también y de renunciar, amén, a lo que nos está deteniendo, trabajar en su obra, amén. En el nombre de Jesús, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es grande, amén, y tiene con cada uno de nosotros un plan y un propósito maravilloso, y Él ha cambiado y seguirá cambiando la historia de nosotros, amén, porque Él tiene cosas grandes y mayores, amén, para nuestra vida. Lo que Él ha hecho en nuestras vidas y en nuestra familia, se lo agradecemos, amén, pero Él seguirá haciendo mucho más, amén, en cada uno de nosotros. Él seguirá obrando, seguirá dándonos sabiduría, inteligencia, revelación, iluminación de su palabra, amén, para seguir avanzando, para seguir siendo actos ante su presencia, amén. Cada día mejorando aún más, amén, porque no somos perfectos, ¿verdad? Cada día necesitamos mejorar y todos los días necesitamos mejorar, ¿verdad? Pero, o sea, necesitamos siempre esa decisión y esa determinación para hacerlo, amén. No quedarnos en eso que nos pasa, sino en pasar, renunciar y renunciando todos los días, renunciar y renunciar siempre, amén, porque eso es lo que nos va a ayudar, amén, a permanecer, eso es lo que nos va a ayudar a seguir en este caminar, amén, con Cristo Jesús. Dios es bueno, Dios es grande, esta es la palabra del día de hoy, amén. La recibimos porque también es para mí, amén, primeramente, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios, amén. Amén, y estar en este lugar para recibir y seguir aprendiendo de Él, amén, de su palabra. Le doy gracias a Dios, Dios es bueno, Dios es grande y Dios es maravilloso. Amén.